luego de haber disfrutado definitivamente de la exposición del doctor, siempre es enriquecedor el encontrar definitivamente el ámbito prehospitalario conjuntamente con el hospitalario. El conversar directamente del manejo de la vía aérea difícil y además de los procedimientos del manejo exclusivo de todo lo que tiene que ver con los analgésicos y los anestésicos, es de vital importancia cuando nosotros empezamos a reconocer cuándo y cómo debemos atender a nuestro paciente de manera integral. Como profesionales de la salud sabemos que los paradigmas de la última generación tienen que ver con que el paciente tiene que estar tratado biopsicosocialmente, de manera holística, ¿correcto? Entonces cuando integramos la parte psicológica, también tiene que ver con eso que conversaba el doctor del estado de la conciencia, de validar definitivamente que nuestro paciente tenga las mejores características y la mejor disposición y voluntad fisiológica para que el procedimiento que nosotros vamos a aplicar tenga un impacto de manera positiva. ¿Sí me escuchan al final, verdad? Ok. Entonces, básicamente el conversar de la monitorización tiene que ver con cuáles son los dispositivos que nosotros utilizamos a menudo dentro de la unidad ambulancia o dentro del hospital. Las monitorizaciones, por lo general, siempre son más hospitalarias, mucho más hospitalarias. Sin embargo, aquí vamos a ver el abanico de cosas o de instrumentos que se deberían utilizar. Estoy seguro que ustedes conocen nosotros le decimos el pulsímetro, por ejemplo, en efectos de Venezuela, pero también se le puede decir pulsoxímetro, ¿correcto? Y el capnógrafo, también lo deben haber escuchado en cualquier momento, y el monitor multiparámetro que tiene varios ítems que nos permiten a todo el personal de salud identificar desde el punto de vista fisiológico cuál es la condición clínica que tiene ese paciente. Es muy importante que tengamos en cuenta que siempre vamos a ver mejor nuestro paciente. Ve a su paciente, qué es lo que está ocurriendo con su paciente, porque cualquier indicador o cualquier aparato que nosotros utilicemos no lo está manifestando el paciente, siempre y cuando el paciente no nos diga a nosotros que son los caracteres objetivos y los caracteres subjetivos para la atención directa de nuestro lesionado, ¿correcto? Entonces, para darle continuidad a esto, disculpe que haga esto para acá, quiero que identifiquemos prácticamente lo que nos está dando este monitor. Fíjense, tenemos un paciente que llega a la sala de emergencia y empieza a manifestarnos que tiene algo de malestar en el pecho y en la garganta. Este paciente, lógicamente, está cursando lo conectamos a nuestro monitor y empezamos a ver de que hay estos complejos que en oportunidades no son iguales y que de pronto el paciente queda inconsciente. En este justo momento, cuando el paciente queda inconsciente, entonces nosotros decimos definitivamente que el monitor está diciendo la verdad o no, porque para los efectos de esta taquicardia supraventricular o esta taquicardia ventricular se convierte de pronto en una taquicardia que no tiene pulso, y si no tiene pulso se desarrolla este complejo que está acá, que es una fibrilación ventricular. Es en escasos minutos o en escasos segundos donde este paciente con fibrilación ventricular grande se convierte en una fibrilación ventricular fina, hasta que empezamos a darnos cuenta que lógicamente la frecuencia no es la que nosotros necesitamos y nos preguntamos, ¿realmente lo que está ocurriendo en el paciente es lo que está mostrando el monitor? Si vemos esta línea isoeléctrica, hasta ahí duró la película. Bien, entonces, ¿cuántos minutos pasaron? ¿Cuántos minutos calcularon en que ocurrió todo ese evento? Un minuto y medio. En sus áreas de emergencia han visto que las personas también fallecen así. Entonces, todo lo que tiene que ver con monitorización lo que nos va es a contribuir y suplementar definitivamente ese carácter que nosotros estamos observando. Y esa observación es por consiguiente la que nos va a contribuir para decir y precisar cómo está nuestro paciente. La intención de esta conferencia es aprendamos conceptos claros con respecto a la monitorización, el propósito de la monitorización en la reanimación cardiopulmonar y el trauma, que parecieran que se conjugan, pero de una u otra manera hay unos parámetros que tenemos que validar. Vamos a hablar sobre la monitorización como parte de la actuación inmediata, el entrenamiento que debemos tener para poder utilizar bien estos equipos, el mundo real de la monitorización y la vía aérea, y por último la monitorización de calidad y la circulación artificial.
No cabe duda que todos aquí hemos visto un monitor, ¿correcto? Un monitor multiparámetro, que es lo que decimos de última generación. Pero evidentemente en la casa no tenemos eso, por lo cual en la casa no podemos ensayar ni podemos practicar. El único lugar efectivamente donde nos debemos equivocar son los centros de entrenamiento. Conjuntamente con mis compañeros estamos tratando de llevar adelante un programa donde todos los participantes de este tipo de actividad tengan la posibilidad de que tengan un monitor y lo puedan tocar, lo pueden encender, se pueda desfibrilar el maniquí o en este caso cualquier instrumento que se utilice para poderle dar la máxima utilidad. Estoy seguro de que en el momento que usted ha visto en la emergencia de su hospital que van a desfibrilar a alguien, usted dice, ay Dios mío, algo va a pasar aquí, porque no tenemos la capacidad definitivamente de ensayo o de entrenamiento primario para poder hacer la desfibrilación. Entonces la intención a la larga es de que este tipo de escenario ya sea dentro de un simulador, que podamos traer un simulador y ese simulador le permite a usted encender el aparato, dar la descarga, identificar los ritmos. El concepto clave de monitorizar definitivamente tiene que ver con observar mediante un aparato cuáles son los efectos que están ocurriendo con un paciente de manera subjetiva. Esta manera subjetiva, ¿por qué lo decimos subjetiva si usted lo está viendo? Bueno, porque el paciente no le va a decir a usted, es que tengo una taquicardia ventricular, o el paciente no le va a decir a usted, es que estoy sintiendo que tengo complejos ventriculares prematuros. El paciente no le está diciendo, es que tengo, para el efecto cuando veamos coronografía, siento que tengo hipercapnia, no se lo va a decir el paciente. El aparato de manera subjetiva y objetiva le está mostrando cuál es la condición que tiene su paciente en ese momento. Entonces, ¿cuál es el propósito de la monitorización? Es obtener mediciones frecuentes y reiteradas. ¿Por qué? Porque él no toma solamente un trazo. El trazo que pudiese tomar solamente es el que usted necesita cuando usted va a sacar una línea de trazo de electrocardiografía, que está segmentada. Pero para los otros efectos, tiene el aparato que está constantemente durante 24 horas o las 36 horas o el periodo en el que esté el paciente en el área de emergencia o en la ambulancia o en la terapia intensiva, inclusive dentro del área quirúrgica donde es vital este tipo de aparato. Ya han visto un monitor multiparámetro, ¿correcto? Muestra la frecuencia cardíaca, en este caso también tiene que ver con la capnografía, tiene para la tensión arterial y en algunos casos bien específicos tiene también para la temperatura. ¿Cuál es el objetivo prácticamente de la ciencia? Han escuchado eso de medicina basada en evidencia, ¿correcto? Lo que no se mide, no se corrige. Y si no se corrige, definitivamente hay una conducta de desmejora progresiva de cada uno de nuestros pacientes. Bien nombrado el doctor con respecto a las estadísticas de acá del Perú, porque conoce por materia que son de cuello corto y que son obesos. Para los efectos de Venezuela, por lo general ustedes nos van a ver delgados y de cuello largo. Eso no implica definitivamente de que no haya una complicación para los efectos de una intubación difícil. Sí, ¿por qué? Por la tráquea. ¿Sí? Pero desde el punto de vista fisiológico estamos exactamente igual, con la cervical, la tráquea, pero anatómicamente ectomorfo o cualquiera de las características que se tengan. Entonces, científicamente lo que se pretende es de que la monitorización sea suplementaria, sin suplantar definitivamente el carácter que tiene nuestro paciente. Han visto sus pacientes con cianosis peribucal, ¿correcto? Y el pulsímetro puede estar teniendo todavía 95 de frecuencia. 95 está mostrando todavía, a pesar de que tenga una cianosis peribucal. Porque a pesar de que usted se tape la nariz y cierra la boca, como hacía el ejemplo del doctor, el pulsímetro va a durar aproximadamente 3 a 4 minutos para decirle que ya no tiene 95. ¿Correcto? Entonces, es importante que tenga en cuenta de que ese método alternativo que le está dando una medición es solamente un suplemento de lo que usted está viendo. La monitorización de RCP y trauma tiene que ver definitivamente con el campo de la resucitación cardiopulmonar y la monitorización no podía ser menos. ¿Han escuchado de los desfibriladores externos automáticos? Los DEAs, ¿los han visto? ¿Han tenido la oportunidad de utilizarlos todavía? En algunos momentos. ¿Alguien ha utilizado un desfibrilador externo automático? ¿Sí? En una práctica, ¿correcto? Y es totalmente distinto cuando ya lo ha practicado y cuando ya lo ve en la vida real usted dice si lo están haciendo bien o no lo están haciendo bien.
porque hay un mecanismo que te permite internamente decir cómo ya estás preparado para utilizarlo. Entonces, para los efectos de reanimación cardiopulmonar, el uso del desfibrilador externo automático es uno de los, podríamos decirlo, de los inventos de la ciencia más prácticos que existen, que todos en este universo deberíamos saber utilizar. En otros países como en Europa y en Estados Unidos no se llega a la emergencia en un hospital siendo enfermero, siendo camillero o transportador, siendo médico, sin que usted no haya hecho una descarga por lo menos a un monitor simple. Es de carácter obligatorio que usted haya pasado por una práctica de simulación con un desfibrilador. Entonces, fíjense que para los efectos de monitorización se crearon ciertos parámetros. ¿Con qué intención? De poder medirlas. ¿Cuánto tiempo se demora una persona que colapsa y esa persona la atienden o se siente atendida en el mismo momento que se hace una llamada? Entonces, para eso hacemos un ensayo. Una persona viene subiendo la escalera o está dentro del ascensor, ¿correcto? Cuando abre el ascensor, vemos una persona que está inconsciente, ¿correcto? ¿Cuál es el número que marcamos primeramente? El 116. Entonces vamos a contestar aquí. Sistema integrado de emergencia, su voz amiga, buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarle? ¿Qué dicen? Ya le contesté de emergencia. ¿Qué dice usted? ¿Tiene una persona, tiene una víctima? ¿Tengo una persona o tengo una víctima? Tengo un paciente inconsciente. ¿En dónde? En Guzmán Blanco, se dice la dirección, ¿correcto? Usted le dice a esa persona que tiene que traer un carro de bomberos. Solicito una ambulancia. Cuando ya usted está haciendo eso, ya usted está monitorizando definitivamente desde el punto de vista visual que esa persona no está consciente, ¿correcto? Número 2, nos acercamos a esa víctima, lo tocamos, lo llamamos, no responde, no está respondiendo. ¿Qué hacemos? Tocamos pulso. ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Sí? Toca el pulso a la compañera. Toca el pulso. A ver si está viva. Ah. Imaginación al tiempo. Entonces, si la persona tiene pulso, correcto, le vamos a tocar el pulso carotídeo, el pulso radial, el pulso inguinal, el pulso popliteo, el pulso carotídeo, correcto. Si tiene pulso, ¿eso es bueno o es malo? Es bueno, pero está inconsciente. ¿Es bueno o es malo? Entonces, ¿está bien o está mal? Está estable. ¿Una persona estable está inconsciente? Salvo que esté borracho. Ese está bien estable, ¿sí o no? ¿Ha escuchado? Después de 4 pilsen cualquiera está inconsciente pero estable, establemente borracho durante 4 o 6 horas. Bien, entonces, para esos efectos, ya lo tocamos, está inconsciente. ¿Está bien o está mal? Todo paciente que esté inconsciente está mal. Evidentemente no pasa algo en el corazón, pero si pasa algo, han escuchado lo del ictus, una hemorragia cerebral, correcto, o una obstrucción de la arteria cerebral puede provocar inconsciencia. Por consiguiente, una persona que convulsiona después de la convulsión, ¿está consciente o inconsciente? Está inconsciente. ¿Y eso significa que esté bien o está mal? Salvo que esa persona ya sufra de crisis convulsiva, o sea un epiléptico, y ya sea una condición por falta de medicamento. Entonces, a lo que voy, para los efectos de monitorización, su llamada tiene que ser efectiva. ¿Por qué efectiva? Porque necesitamos prácticamente de que esta ayuda sea usted. Si vamos a la misma víctima que no tiene pulso, arrancamos con las compresiones, que eso lo vamos a ver más adelante. Pero usted tiene que estar bien seguro como profesional de la salud, que somos todos, de que esa víctima no tiene pulso. Para los efectos de las personas que no son profesionales de la salud, no les importa si tiene pulso o no. Porque ¿saben qué sucede? En un ensayo que se hizo en los Estados Unidos con más de 12.000 médicos, de sus primeros años del ejercicio, es decir, médicos nuevos y profesionales de enfermería nuevos, cuando se enfrentaban a un paro cardiorrespiratorio, tiene miedo.
y no era preciso realmente que ese pulso existiera o no. ¿Por qué? Porque tiene miedo. Entonces se demostró científicamente, con la Asociación Americana del Corazón, conjuntamente con la EXI, demostraron de que tocar el pulso no era la prioridad. La prioridad era arrancar con compresiones torácicas. ¿Correcto? Arranca con compresiones torácicas y de allí en adelante todo lo que tiene que ver con el protocolo. Tengan en cuenta hacia dónde voy con la parte de monitorización. Cuando usted tiene a su paciente que no tiene características normales, sino que está en paro cardiorrespiratorio, usted está monitorizando a su paciente, porque está viendo los cambios que pueden ocurrir de acuerdo a las maniobras que usted utilice. ¿Correcto? Llega la ayuda con el desfibrilador externo automático. El desfibrilador lo va a monitorizar. ¿Por qué? Porque estos aparatos solamente están diseñados para liberar descargas en Joule, si es monofásico o bifásico, solamente en dos tipos de arritmias. Las arritmias que son letales: la taquicardia ventricular sin pulso, que fue parecida a la que vimos allí con una serie de rayas que son exactamente igual, que parecen montañas, y la fibrilación ventricular, que son solamente los dos ritmos de colapso que impiden que haya una precarga y una poscarga efectiva. En ese momento el monitor está monitorizándose, valga la redundancia. El desfibrilador hace ese efecto, que es lo único que funciona. Si él tiene una fibrilación auricular, él no lo va a descargar. Si él tiene una taquicardia ventricular con pulso, no lo va a desfibrilar. Si él tiene un complejo ventricular prematuro, no lo va a desfibrilar. Si tiene una bradicardia, no lo va a desfibrilar. Si tiene una taquicardia, no lo va a desfibrilar. Entonces son aparatos que son bastante seguros. Este es nuestro Salto Ángel, la caída de agua más alta del planeta, y está en Venezuela. Ya le dijimos que lo vamos a invitar y dieron por hecho. Conjuntamente con la licenciada, le vamos a decir: licenciada, llévese todo el equipo y a todos los que estaban en aquella conferencia, ¿se acuerdan? Ok, entonces vemos acá, por favor. Quiero que vean la secuencia de esto. Cuando se tienen estos dispositivos, definitivamente este va a hacer una monitorización exacta. Esa monitorización, vamos a ver si me avanza el otro, perdón, si nos avanza en secuencia, debe arrancarme en secuencia acá. Connect CPR capable electrodes like CPR stat pads or... Porque esto me va a dar aquí. Fíjense. Perdón. El detalle de ok, aquí lo tengo en secuencia. Ok. Entonces, estos dispositivos definitivamente son los que nos permiten tener una secuencia lo más exacta posible cuando estamos haciendo bien el procedimiento. Se da el paro cardiorrespiratorio en una secuencia real. Esto es un grupo de rescate que está atendiendo a esta persona. Fíjense que le están dando compresiones torácicas reales, es decir, una persona que está en paro cardiorrespiratorio. Estos aparatos que están acá son los que son de última generación, que les está diciendo cómo y qué tan efectivas están dando las compresiones torácicas. Este aparato es un monitor desfibrilador multiparámetro que te indica cuál es la profundidad que tiene, cuál es la frecuencia que tiene y cuál es la cantidad o el ciclado de tiempo que no está recibiendo reanimación cardiopulmonar. Como bien dice el PICREU, este efecto que está ocurriendo allí no debe ocurrir sin que el paciente en ningún momento deje de tener compresiones torácicas. Cuando deja de tener compresiones torácicas, el monitor automáticamente te está informando que no hay ningún tipo de compresión y te dice cuál es el tiempo que está transcurriendo sin que tenga ningún tipo de asistencia para contrarrestar eso que le está ocurriendo. Como estoy seguro que bien sabes, por cada minuto que pasa es un 10% menos de vida cuando una persona está en este peor de los escenarios. ¿Y cuál es el peor de los escenarios? Que no respire y que no tenga pulso. Entonces, para los efectos, mientras que no esté recibiendo compresiones torácicas, esto que está acá te está indicando de que el paciente prácticamente no tiene ningún tipo de asistencia. ¿Qué es lo adecuado? Allí se carga el aparato y obtiene la descarga. ¿Cuál es el deber ser?
de que esto se mantenga sin estos baches y que esta frecuencia que está acá se estabilice de la mejor manera. Es decir, que la tecnología ya va avanzando de tal manera que en poco tiempo ya se han hecho varios ensayos de dispositivos que se utilizan de corto tiempo, por ejemplo en Lucas, por ejemplo en Argentina acaban de alguna manera ellos autenticaron una faja torácica que hace las compresiones en tiempo y forma, pero no rindió buenos beneficios a largo plazo, sino que solamente el paciente está en paro respiratorio, lo montas en la ambulancia y en menos de 10 minutos tienes que llegar al punto de la emergencia para que tenga asistencia valorativa. ¿Qué es lo importante y lo interesante con respecto a eso? Que los monitores desfibriladores ya van mucho más allá de solamente dar una descarga, es decir, que ya te van a informar por calidad cuál es la posibilidad que tiene ese paciente de mejorar su condición de vida. Los monitores desfibriladores, por ejemplo, en este caso, vemos que tiene para conectar electrocardiografía o hacer mediciones eléctricas, cardíacas, tiene para hacer saturación de oxígeno, tiene para temperatura y tiene para capnografía. Vamos a ir viendo este video y paso a paso nos va a ir ilustrando cuál es el procedimiento original del monitor. Si bien es cierto, en el hospital o en los lugares donde nosotros estamos ya están conectados, hay monitores que son de transporte y es posible que en algún momento usted tenga que sacar a su paciente de la emergencia y llevarlo en la ambulancia y evidentemente tiene que armarlo nuevamente. Entonces, vemos que tenemos para electrocardiografía, tenemos para saturación de oxígeno, tenemos para tensión arterial, tenemos para el conector de temperatura, y que va un poquito más lento, el saturómetro. Si bien es cierto, son equipos que son complementarios, son bastante completos para los efectos del traslado y uso rutinario, tanto hospitalario como prehospitalario. En el área de terapia intensiva es una norma que todo paciente que llega a la terapia tiene que ser monitorizado de inmediato y esos valores se llevan y se hace una errata o se hace una bitácora de cada minuto o de cada hora o de cada 30 minutos de acuerdo a la condición que tenga el paciente. Entonces, él te dice cómo es el paso a paso para la conexión de nuestro paciente en caso del paciente neonato o en caso del paciente adulto. Continuamos aquí con la monitorización de trauma. Ok. La monitorización como parte de las auditorías, ya esto es un poco más teórico, tiene que ver definitivamente con lo que nosotros estamos valorando de nuestro paciente. No sé si han escuchado sobre la Joint Commission, que es la nueva entidad, es la entidad que está llevando adelante todo lo que tiene que ver con procesos de calidad y mejoramiento para los centros de salud. Ese centro de salud lo que hace es inclinarse a que todos los procedimientos sean estandarizados, pero estandarizados en base a medicina basada en evidencia. ¿Cómo se hace eso? Bueno, cada uno de los procedimientos que usted hace como profesional de la salud están siendo monitorizados de manera manual a través de unos profesionales. Esta mañana veíamos la licenciada que daba la primera conferencia sobre todo lo que tiene que ver con cuidado y ella decía que era parte de como una enfermera de infección y asistencia o control de infecciones en asistencias sanitarias, ¿correcto? Entonces, ella lleva ese control y puede decir, mira, podemos mejorar los procedimientos cuando nos lavamos las manos. Eso hace que de alguna manera tengamos mejor monitorización con respecto a nuestros pacientes. Entonces, abarca la monitorización del proceso de entrenamiento de los reanimadores y monitorización y registro de eventos ocurridos en las acciones llevadas a cabo. Cada cosa que usted va haciendo, cada cosa se va anotando y se va mejorando progresivamente. En el proceso de entrenamiento hay dos fases. Hay una fase que es directamente o proporcionalmente proceso de entrenamiento y otra como lo que estamos viendo en la fase real.
No es lo mismo a que nosotros nos digan en esta conferencia usted tiene que lavarse las manos de esta manera, a que simplemente nosotros tengamos el gel en la mano o tengamos el jabón en las manos y podamos interactuar y percibir correctamente cómo es el procedimiento. Desde el punto de vista teórico, solamente se queda una fracción muy pequeña del aprendizaje. Entonces, ¿qué vemos acá? Que la monitorización durante la fase de formación tiende a ayudar al formador y al alumno, que ya es una interacción entre dos. Por eso es que ahora se dice, desde este enfoque, que la educación no es solamente de docente a discente, sino que es una educación directamente abierta, una educación para adultos. Abarca un análisis de profundidad y frecuencia de las confecciones torácicas en el caso de que cuando se hace la práctica para reanimación cardiopulmonar, el tiempo en las manos fuera del tórax, eso lo vamos a ver en el PIC, creo, y la posición de las manos y los ratios que hay entre compresión y ventilación de cada uno de ellos. En el mundo real vemos registros que se ofrecen en elementos llamados los DEA, que era lo que les comentaba. ¿Quién ha utilizado un DEA? ¿Cómo se utiliza un desfibrilador automático? Y que todos tenemos la necesidad y la obligación de poder utilizarlo. No hay limitación para utilizar estos monitores. No es que porque usted sea licenciado o porque sea el especialista o porque yo soy el técnico no puedo utilizar el desfibrilador automático. Eso no existe en el mundo real, no debería existir. ¿Han visto este aparato? ¿No? ¿Conocen este aparato al final? Un ventilador mecánico, ¿lo han visto? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Más o menos, dice ya la amiga. ¿Sí lo han visto, el ventilador mecánico? Los ventiladores de transporte tienen estas características. ¿Por qué son ventiladores de transporte? Porque tienen una carcasa suficientemente fuerte que les permite que puedan estar en la ambulancia, en el helicóptero, en el carro o en el terreno fuerte normal del día a día. Estos aparatos tienen la capacidad o tienen un manómetro de presión, tienen una relación de inspiración-expiración, tienen un selector de límites de presión para los efectos de carácter médico. Usted se preguntará, bueno, pero ¿yo puedo utilizar ese aparato? Sí. No existe en ningún libro que diga que usted no puede utilizar este aparato. Lo que sí existe y sí se exige que usted esté facultado para poder operarlo. Es como cuando usted le dan una licencia para conducir y usted le dice, usted solamente puede conducir taxi. Y después a otra persona le dice, mira, pero yo voy a optar por ambulancia, no le van a dar el mismo carnet que le dan el de taxi. No, que yo voy a ir a la mina, voy a manejar unos tractores, no le van a dar la misma que manejar taxi. Pero se está llevando o se está facultando porque tiene una licencia que le permite tener acceso a este tipo de maniobras. Bien, para la monitorización de la vía aérea hay un parámetro importante con respecto a eso. El doctor nos comentaba sobre el manejo de la vía aérea difícil. ¿Alguien ha hecho una intubación endotraqueal acá? No. ¿Sí? Claro, para los efectos prácticos, pues. Prácticos. Pero, es una alternativa que se utilizó en algún momento. Claro, sin que la familia se entere. Si la familia se entera, salvo aquellos cuerpos que son entregados a la ciencia y se permite que se haga una exploración de cualquier cosa. Pero lo adecuado es de que haya maniquíes, simuladores que nos permitan hacer este tipo de maniobras. Ese es lo adecuado. Todos somos profesionales de la salud acá, ¿verdad que sí? ¿Técnicos? ¿Cuántos técnicos? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Licenciados? ¿Médicos? Ya se fue el doctor. Ah, no, doctor, correcto. Como médico solamente ha hecho una sola intubación. Ya, ¿con cuántos años de ejercicio, doctor? 8 años de ejercicio. Las características desde el punto de vista académicas, bueno, por ejemplo, para Venezuela, son distintas. El médico del quinto al sexto año, mínimo tiene que pasar por el quirófano y mínimo hace 5 intubaciones. Mínimo en todo su año, eso es parte del reto. Los licenciados en enfermería o los técnicos en emergencias médicas, por ejemplo en nuestro caso,
En los bomberos en algún momento había un lugar de simulación donde había unos maniquíes y nos permitía hacer el BLS, el ACLS y el PHTLS. Para los efectos de enfermería, sí, solamente sí, es en la morgue. Se hacen ensayos clínicos con los pacientes que están en la morgue. Entonces, el mejoramiento continuo y monitorización de estos procedimientos hacen de que nosotros seamos más hábiles para los efectos. No existe ningún libro, pueden revisarlo, donde diga, usted es enfermero y no puede hacer eso. Usted es técnico de emergencia médica y no puede hacer eso. No lo dicen. Los técnicos de emergencias médicas en Norteamérica, ellos son por niveles, y les digo como un aporte, el que hace BLS, o sea, soporte básico de vida, solamente puede reanimar y puede utilizar el desfibrilador. Y de acuerdo a la característica del paciente, si tiene algún tipo de intoxicación por morfina o por cocaína, puede utilizar naloxona. Está facultado para eso. Si ese técnico de emergencias médicas va a otra ambulancia de más nivel, tipo 2, como le explicaba Xavier, ya tiene la facultad de hacer el ACLS, interpreta electrocardiogramas y puede hacer inducción preanestésica. ¿Por qué? Por dolor. Cuando aplica lo que se llama manejo del dolor del síndrome coronario agudo, MONA, morfina, oxígeno, nitroglicerina, ácido acetilsalicílico. Tiene esa competencia, ¿correcto? En pro de mejorar al paciente. El técnico de emergencias médicas que hace PHTLS de guerra puede utilizar hemoderivados, es decir, puede colocar sangre. Entonces, las competencias definitivamente tienen que ver qué tanto nosotros estamos preparados para tomar las acciones en función del mejoramiento del paciente. La ciencia de este tiempo lo que dice es que lo que usted haga como profesional, sea técnico, licenciado, enfermero, médico, especialista, no vaya en detrimento de su paciente. Que lo que usted está haciendo lo haga con la convicción, primero, del resultado teórico y segundo, con un entrenamiento facultativo. ¿Correcto? Entonces, a lo que voy con esto, es de que es importante que el soporte vital avanzado, que han referido con lo de la mayoría de las unidades de cardiografía o videolaringoscopia, usted conozca los aparatos. No les tenga miedo. Hay un paradigma con respecto a que si yo soy técnico, yo no puedo tocar ese aparato. Si usted está facultado, usted lo puede hacer. Porque usted puede colocar una cánula orofaringia o una cánula de Guedes, como dice el doctor, o una cánula de Mayo, porque eso está contemplado desde el punto de vista básico. Lo que no va a hacer es que va a hacer una canalización de vía central. Eso no lo va a hacer. ¿Correcto? Entonces, esos parámetros son los que tenemos que tener en cuenta para los efectos de la monitorización. Tratando de evitar un efecto nocivo de la hiperventilación y la hipoventilación, tenemos que tener muy claro que la hiperventilación se asocia con un deterioro hemodinámico durante la RCP. Es decir, cuando empezamos a ventilar al paciente con la bolsa de resucitación o la bolsa válvula máscara o mal llamado AMBU, no solamente en Perú sino en toda Latinoamérica, porque la otra marca se llama Leder, por mala utilización, usted haga que ese paciente tenga aumento de la presión intratorácica. Allí sí está incurriendo ni siquiera en iatrogenia, sino en observancia de los procedimientos, porque hasta en la iatrogenia también hay unos cambios ahorita interesantes en el paradigma. Para los efectos de la hipoventilación, es decir, que no está ventilando como debería ser, encontramos que hay un incremento de la acidosis presente en la forma marcada. Entonces ahí es donde nosotros nos venimos a este lado de los profesionales. Para los profesionales comunes, seamos licenciados o seamos técnicos, que nos hablen de acidosis o de alcalosis, es algo que trabajemos en la terapia intensiva. Cuándo se va a corregir y cuándo no. Para los efectos médicos, gracias aquí a la doctora, si le hablan de acidosis o alcalosis, ella automáticamente piensa en que voy a colocar el bicarbonato o el rin de lactato. Que voy a aumentar la frecuencia respiratoria o voy a mandar a hacer unos gases arteriales para corregir. Esa característica es lo que hace definitivamente que la monitorización para los efectos del común de nosotros como enfermeros sea distinto el criterio subjetivo al que puede tener nuestra doctora acá. Porque su patrón
definitivamente en favor positivo, doctora. Su patrón está en que va a mejorar esa condición y nosotros somos los que vamos a suplementar lo que la doctora nos diga. Indícame bicarbonato para corregir, ¿correcto? O nos titula, como decíamos nosotros habitualmente. Entonces, este efecto de monitorización de la vía aérea es una tarea de todos, porque todos podemos identificar si el paciente está respirando más de 30 veces o menos de 10 veces, y no es una tarea compleja. Y luego la vamos a corregir cuando tengamos todo el procedimiento de la monitorización. ¿Qué nos está diciendo el capnógrafo? ¿Qué nos está diciendo el pulsociómetro? Pulsociómetro, así. Bueno, el pulsímetro, que decimos nosotros, más fácil. ¿Qué tienen que tener estos aparatos de monitorización? ¿Qué deben tener? Primero, los dispositivos de medición de la ventilación deben ser portátiles. Eso es lo primero. ¿Para qué? Para llevarlo de la hospitalización a la emergencia a la terapia al quirófano, que sean de fácil transporte. Tienen que ser seguros. No es que usted los coloca como los dispositivos estos de los celulares, que hay celulares que no te los puedes llevar ni siquiera en el avión porque son capaces de que exploten. Tienen que ser seguros. Tienen que tener una aplicación universal. Se utilizan en Perú, se utilizan en Venezuela, se utilizan en Japón, en todas partes se van a utilizar, porque ya están probados. Son rápidos de utilizar y no alteran la dificultad en la realización de la reanimación cardiopulmonar. Son económicos y fáciles, son capaces de aportar monitorización en tiempo real y no son invasivos, que es lo que nos permite al personal de enfermería que lo podamos utilizar. Resistente para el uso del medio extrahospitalario, y por último es recomendable una medición lo más objetiva posible de la ventilación durante la RCP. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿O cómo se hace con eso? Se disponen de los siguientes dispositivos. Fíjense que se utilizan, pero originalmente nosotros no lo conocemos como plextimiografía con impedancia torácica. ¿Lo han escuchado? No. Tomografía de impedancia torácica eléctrica, ¿no la escuchaba? Plextimografía inductiva respiratoria, y así todos estos nombres hasta que conseguimos este que se llama capnografía o presión de CO2 al final de la aspiración. ¿Se han escuchado lo del capnógrafo? ¿Lo han escuchado? En la terapia, en la hospitalización, en la emergencia, ¿sí o no? Para que lo podamos conocer. Este aparato es el método más recomendado y prácticamente se dice que una vez que nosotros conectamos a nuestro paciente al capnógrafo y tiene menos de 10 milímetros de mercurio, simplemente lo dejamos. No es necesario hacerle reanimación, porque es un paciente que tácitamente está muerto. No hay posibilidades de vida en ese caso. Entonces, cuando veamos la clase de capnografía, vamos a notar cuándo se va a utilizar, cuándo no, y cuándo nosotros como enfermeros vamos a contribuirle a la doctora para decirle: epa, el paciente está desaturándose y además tiene una capnografía de 15. La doctora evidentemente va a pensar: epa, se está desaturando, necesito oxígeno, y también tengo la capnografía que el valor es entre 30 y 40 y lo tengo en 15, estoy haciendo mal la ventilación. Eso es lo predictivo y lo inductivo que nosotros apoyamos y suplementamos al carácter médico directo. Es la medida de dióxido de carbono de CO2. No voy a profundizar tanto en esto porque hay una clase mañana que vamos a ver en profundidad todo lo que tiene que ver con capnografía, y para los efectos de enfermería vamos a enriquecerlo para que ese efecto, el médico que esté con nosotros, se pueda orientar de mejor manera de acuerdo a lo que nosotros también estamos observando subjetivamente y objetivamente en nuestro paciente. Es no invasiva. Ella lo que hace es de que destaca el intercambio gaseoso que existe, es decir, cómo está ocurriendo desde el punto de vista fisiológico, pero el más pequeño, celular, lo que está ocurriendo mucho más pequeño de lo que nosotros nos podemos imaginar, que se llama el ciclo de Krebs. Y allí, justo en ese momento, vamos a darle una vista completa a nuestro paciente versus cómo es la posibilidad que nosotros tenemos para salvarlo. Vemos este video. Ya los capnógrafos de última generación permiten que los técnicos de emergencias médicas en los países de Europa sea un elemento obligatorio en la ambulancia,
la emergencia y hasta en las casas. Esto es parte de una marca. Fíjense el tamaño del capnógrafo. Ya es más pequeño que un pulsiómetro. Tenemos a nuestra víctima. Ya es de carácter obligatorio, ojo, de carácter obligatorio utilizar la capnografía en paro cardiorrespiratorio. Llega nuestro equipo de emergencia. Lo primero que hace es, fíjese, no le toca el pulso, identifica que el paciente está inconsciente y arranca con las compresiones. Todo el procedimiento para el manejo de la vía aérea, se intuba el paciente de manera rápida y se coloca este dispositivo que está acá. Ese dispositivo, cada vez que se hay compresión y hay exhalación, él valora y te da el parámetro con respecto a cómo es la carga de CO2 que está allí. Esa carga de CO2 debe estar entre 30 y 40, entre 35 y 45. Si está por debajo hay que una maniobra, y si está por encima hay que hacer otra maniobra. Ahí está el aparato, miren, 38. Y fíjense, no dice que tiene que tener una característica especial, sino que tiene que estar facultado, porque lo que hace es solamente conectar el dispositivo al tubo endotraqueal. Al llegar al hospital, es el hospital Olaya, ¿no? O Loaiza, el hospital Loaiza. Ese valor de la capnografía se ha vuelto tan eficiente y tan eficaz para los efectos de los técnicos de emergencias médicas y los enfermeros, que contribuye hasta los pacientes que están neonatos. Fíjense el tamaño del aparato. Se coloca ese dispositivo, que ese dispositivo lo que está haciendo es un censo, y además hace que las partículas de agua, haya una especie de trampa de agua, de que el vapor no interfiera directamente con esa luz para que te dé un valor lo más exacto posible. Frecuencia respiratoria, cantidad de CO2 que se está exhalando. Ok, esa es la marca del equipo. Entonces, como lo notan, lo que quiero que se llevan de esta pequeña intervención es de que los dispositivos de monitorización de última generación no dicen por ninguna parte que usted tiene que ser un PhD para utilizarlo. Si usted sabe cómo utilizarlo y él sabe el porqué de la utilización, usted lo puede utilizar. Es como lo mismo del acceso venoso. Usted puede hacer un acceso venoso como licenciado. Bueno, en Venezuela los accesos venosos lo hacen los técnicos de emergencias médicas o lo hacen los técnicos de enfermería, y hay uno que otro auxiliar de enfermería que lo sabe hacer y lo hace. No hay limitación para ello. Lo que sí está limitado es la administración de medicamentos, que sí está predeterminado a una prescripción médica, y que el licenciado de enfermería o la licenciada de enfermería es la que hace la mezcla y la administración. De hecho, ya hay unidades que se llaman unidades de unidosis, que ya viene la mezcla premezclada, y solamente lo que hace es, usted valida a través de sus 11 correctos, que sea la dosis correcta y que sea el paciente correcto, la cama correcta y sus 11 correctos, y solamente usted lo que hace es administrarlo, porque ya hay una unidad que se encarga de farmacología exclusivamente, que ellos tienen la dosis exacta a través de una campana de flujo laminal que hicieron todo el procedimiento, y se cuida la vida del paciente para ese efecto. Aquí me quedé. Monitorización desde el punto de vista de circulación artificial, cuando se aplica no solamente la parte ventilatoria, sino también la parte de compresiones torácicas, se monitoriza. ¿Y cómo se monitoriza? Con lo que vieron con el aparato anterior. Cuando no hay compresiones torácicas, el monitor te está indicando cuánto tiempo está sin ventilación y sin compresiones. Y cuando se están aplicando las compresiones y las ventilaciones, te dice qué tanta calidad tiene. Este es los medianos de coro. Aquí ustedes tienen, como decía la licenciada, costa, sierra, selva. En Venezuela tenemos costa,
tenemos llanos, que es donde está la parte de agricultura, tenemos médanos, es decir, desierto, tenemos esta zona que es desierto, que son los médanos de Coro, tenemos sierra, que es donde hay nieve, tenemos selva, que es el Roraima, que es donde está el Cerro del Ávila, perdón, donde está el Roraima, el Cerro del Roraima, que fue lo que vimos anteriormente. Un preámbulo ahí. En conclusión, una vez repasadas todas las posibles herramientas de monitorización, tenga en cuenta que vimos tres. Vimos la de las compresiones, ¿se acuerdan? El señor que estaban atendiendo los militares, ese te valida la parte de compresión, ese te valida la parte de ventilación, la mejora que puedan hacerse desde el punto de vista de frecuencia que estás dando versus la cantidad que él mismo te está diciendo que tienes tiempo que no das compresiones. Y el tercero, el que vimos anteriormente, que es el capnógrafo. Esas tres herramientas son vitales para que una persona que esté en paro respiratorio, o sea, que no respire, que no tenga pulso y que el monitor que vimos al principio no desarrolle una fibrilación ventricular. La frecuencia y el volumen de las insuflaciones pulmonares, la medición de la presión de CO2 al final de la expiración, es decir, con la capnografía, la frecuencia y profundidad de las compresiones torácicas, el análisis inicial de las características de la fibrilación o de la onda, como lo vimos al principio, y la ecografía en situaciones que lo vamos a ver más adelante cuando veamos el FAS. Es que les adelanto para esta conferencia, en el Reino Unido los enfermeros, los licenciados en enfermería son los que hacen la ecografía. Hacen ecografía, hacen endoscopia y hacen colonoscopia. Hacen los enfermeros. Los médicos interpretan esos estudios. En España solamente hay limitación para los efectos de laringoscopia y endoscopia para los enfermeros. Los enfermeros ya están haciendo cursos como licenciados para hacer ecocardiografías en la emergencia a bordo de las ambulancias. Es decir, de que la evolución desde el punto de vista médico está en manos de nosotros, gente, porque nosotros contribuimos a que el carácter médico definitivamente también tenga mucho más valor al momento de dar un diagnóstico, porque el médico hace el diagnóstico diferencial de un universo de circunstancias que podrían ser hasta encontrar definitivamente el diagnóstico eficaz, y nosotros somos parte de esa cadena de supervivencia contributiva. ¿Dudas, preguntas? ¿Bien? ¿Listo, licenciada?